Hoy es un día muy especial. Es el primer programa en la temporada 2025-2026 de La Hora Magallanera. En formato podcast, 6 años desde que mi hijo mayor Carlos Alberto me dijo que en el formato podcast podíamos ser exitosos y ahora sentimos la necesidad durante la temporada de béisbol de estar con ustedes de lunes a domingo. Pero más importante aún, estamos en el aniversario número 30 de La Hora Magallanera entre su formato original radio y el formato actual podcast. Así que es muy importante para nosotros, los que conformamos el equipo de La Hora Magallanera, esta temporada. Gracias a todos ustedes que nos han estado preguntando cuándo empieza La Hora Magallanera. Pues el día es hoy. Hoy lunes comienza La Hora Magallanera durante la temporada de lunes a domingo sin días libres, y vamos a tener este programa preámbulo, el primero de la temporada número 30. Federico Rojas y Alejandro Freire con nosotros. Muchas gracias y bienvenidos a la sexta temporada formato podcast y a la temporada número 30 de La Hora Magallanera con Carlitos Feo. Bienvenidos. Federico Rojas, gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, gran amigo y hermano, y mi hermano Alejandro Freire, ahora asistente a la gerencia general y encargado de los asuntos internacionales de los Navegantes del Magallanes. Primero que nada, para ambos, Alejandro, Federico, muchísimas gracias por estar en La Hora Magallanera. Es un honor para mí. No, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, de verdad que poder estar en la hora magallanera llena de mucho orgullo, además de estar con Alejandro, iniciando esta temporada, de verdad que genera mucha satisfacción y siempre, por supuesto, muy contento por toda la labor que tú haces, por llevar esa actualidad del Magallanes con con mucha seriedad, con mucha firmeza, pero con mucha propiedad de lo que significa el andar del Magallanes. Mira, Federico, en estos días te lo conté en una entrevista de radio, cuando tú eres nombrado gerente deportivo. Enseguida Alejandro me dijo a mí, eh, yo creo que Federico está capacitado para hacer un buen trabajo y hay que apoyarlo. Posteriormente llega Alejandro, ustedes son compañeros en los Reyes. Cuéntame un poquito de dónde llegó la contratación de Alejandro Freire, que yo tengo años intentándolo por aquí, hasta que por fin se logró que Alejandro sea parte de la oficina del equipo del Magallanes. Mira, con Alejandro hubo muchos intentos, honestamente, y bueno, fuimos primero por una dirección y después terminamos yendo hacia este camino. Con Alejandro, bueno, tenemos una relación de un buen tiempo cuando trabajamos también a nivel de radio. Es un programa que ustedes tenían en conjunto, por cierto, Correcto, correcto. en su momento en el grupo, pero siempre ha habido una muy buena interacción. Es una persona con la que confío mucho y que de alguna manera ha sido un apoyo importantísimo, ¿no? En esta nueva etapa y de transición que se tuvo de mí de involucrarme a plenitud con el béisbol y sobre todo con los Rays. Creo que no hubo mucho inconveniente en entender de que era una persona capacitada para apoyarnos en todo esto, ¿no? Porque a veces uno resume simplemente lo que puede ser el nombramiento de un cargo en específico y hablar de operaciones internacionales como una etiqueta, pero la realidad es que va mucho más allá de eso, ¿no? Es un consejero, es tener la visión que él ha tenido de todas las partes de la oficina como jugador, que en este caso yo no la tuve y realmente eso uno tiene que entenderlo para que en el contexto deportivo uno pueda aspirar a tener éxito. Cuando se dio y se conjugaron las cosas, permisos que no son solamente a nivel organizacional, sino también vinculados a todo lo que tiene que ver con la familia. Yo creo que estoy muy contento porque creo que le da un valor tremendo a la organización. Además que es alguien que yo sé que como todos nosotros se siente muy magallanero, ¿no? Y llevó esa responsabilidad en su momento como jugador y estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto verte en La Hora Magallanera, hermano. Bueno, para mí el placer es mío, Carlitos, y sé que cumple 30 años y yo creo que a lo mejor estuvo en el primer programa o fue Seguro. parte de algún primer programa de la hora magallanera. Mira, para mí, y te lo digo con todo corazón, y se lo he dicho a Federico, que para mí es volver a casa, es volver al equipo
que me dio la oportunidad de firmar como profesional, el amor que le tuve al equipo de los Navegantes del Magallanes, que siempre se lo hemos tenido, ¿no? A pesar de que uno haya jugado con diferentes equipos, siempre el haber empezado con un equipo y haber tenido éxito como equipo, no siento, a pesar de, y se lo decía Federico ayer, la gente tiene que sentir y el jugador tiene que sentir el compromiso y la importancia de lo que es jugar para el equipo de Magallanes y tener esa camiseta y tener las ganas de esa fanaticada. Y es algo que yo no lo puedo explicar porque hay que vivirlo para poder explicarlo. Y es algo que, mira, estoy muy emocionado el poder regresar al equipo, a la divisa, ayudar a Federico en este primer año que siempre es importante y darle mis consejos y lo que yo los puedo ayudar y mira, aportar mi granito de arena en ese gran equipo que está lleno de grandes profesionales que lo que y ya se está viendo con el staff que estamos conformando, que hemos estado conformando Federico y todo lo que se ha hablado, ¿no? De lo que es ser parte de una organización como los Navegantes del Magallanes. Creo que está volviendo a ser lo que fue y ese cariño que yo había perdido en algún momento lo estoy volviendo, lo he vuelto a recuperar gracias a Federico, gracias obviamente a Héctor, a la directiva y a todo el mundo que está poniendo no solamente un equipo, sino volviendo a ser la familia que nosotros fuimos en algún momento y creo que se están armando cosas buenas y creo que cuando se trabaja en equipo y cuando se trabaja con la constancia, la dedicación y las ganas que tiene la organización, van a venir cosas buenas porque lo viví en su momento y creo que estoy viendo lo que nosotros en su momento vivimos. Federico, cuando Eduardo Pérez se fue de Venezuela la temporada anterior, la impresión que nos dejó es que no iba a regresar al Magallanes, pero de repente todo cambió y yo creo que es positivo. Yo creo que Eduardo hizo un buen trabajo la temporada anterior, yo creo que la continuidad es importante. Cuéntame cómo se produce de nuevo la contratación de Eduardo Pérez, que además está acompañado por un staff que ahora incluye a Mario Lizón, que está haciendo carrera desde hace algunos años en Washington como técnico, regresa Andy Chávez para ser coach de bullpen está Miguel Sokolovich. Desde hace varios años, Alejandro Freire me dijo a mí, va a ser muy corto el tiempo que va a pasar antes de que Sokolovich llegue a ser pitching coach de los Reyes por las grandes cualidades que ha demostrado como técnico. Háblenme un poquito acerca de la conformación de ese staff. Mira, Carlos, paradójicamente el año pasado me dieron las circunstancias en el que ya no estaba con el fútbol, que ya había terminado mi etapa también con el baloncesto y pude adentrarme nuevamente a seguir un poco más la LVP, ¿no? Y pude ver un poquito más de constantemente estando afuera lo que fueron la participación del Magallanes la temporada pasada, ¿no? Y creo que, es más, escuchaba mucho tu podcast. Realmente estaba muy al día en base a lo que tú decías y muchas de las cosas coincidía contigo en que Eduardo no era un responsable a plenitud de lo que había ocurrido, que esencialmente había sacado el mayor provecho del material que tenía, ¿no? Y más allá de responsabilidades entre uno y otro, de qué es lo que haya ocurrido, creo que Eduardo como tal podía calzar esa opción o al menos tener ese primer acercamiento. Eso siempre lo manejamos y siempre lo tuvimos claro. Y la directiva, Héctor Arias, siempre me mencionó, mira, el caso de Eduardo, vamos a tenerlo en consideración. Ciertamente, el primer acercamiento, Eduardo no tenía claridad, no estaba convencido qué iba a hacer, si iba a retornar a Venezuela o no. También el tema de salud era un question mark que tenía ahí, ¿no? De ver qué podía ocurrir. Él fue, digamos que, engranando todas las piezas, tratando de alinear de que en tema de salud, en tema familiar, pudiese estar sin inconveniente, y después vino todo lo que fue ese acercamiento ya un poco más de frente, ¿no? Creo que
el poner los puntos sobre las IES en ciertas situaciones, lo que teníamos pensado nosotros con este andar en el off-season, que fueron 6, 7 meses que se fueron volando, porque realmente no hemos parado desde que empezamos en esta labor, y no hemos parado no solamente yo, todos los involucrados que estamos a nivel del staff, hemos estado trabajando día a día. Y Eduardo creo que le convenció eso. Y en Northport ya ahí sí cambió un poquito la postura, ya ahí sí vio, bueno, no te puedo dar el sí, vamos a esperar unos días. Los Bravos tenían una gira corta en Arizona previo al inicio de la temporada, que la tenían después en California. Y nosotros justo teníamos planteado el viaje de ir a Arizona, y ahí fue que terminamos de concretar. De ahí el andar, Eduardo es una persona que escucha mucho, que deja de trabajar, pero además se involucra, ¿no? Y en cuanto al armado del coaching staff, nosotros de alguna manera buscamos mantener una base importante, porque si a ver, vamos, se mantiene Clemente, se mantiene Ender Chávez, se mantiene Darwin Marrero, Roberto Espinosa, Borrego, y decidimos ver qué aspectos teníamos que mejorar. Repasamos muchos escenarios para Bench Coach, y calzó lo de Mario. También la vuelta de Andy, en este caso un rol con el coaching staff, creo que venía bien, calzaba perfecto hacia lo que queríamos, con la identificación con la institución, poder trabajar con su hermano facilitaba muchas cosas. Y lo de Miguel, fue una recomendación plenamente a Alejandro. Alejandro me dijo, mira, tenemos este caso, vamos a darle el ojo. Y yo, mira, la verdad que cuando tuvimos ese primer acercamiento no lo dudamos, compaginamos muy rápido, y desde el primer día, ¿sabes? Cuando se hace clic, las cosas terminan siendo mucho más sencillas, y eso ha sido de parte de todo el staff. Siempre estamos hablando, las decisiones gerenciales, ciertamente, en general, se busca, ¿no? Como que sea más puertas adentro, pero yo considero que, o por lo menos la dinámica que a mí me gusta tener con los coaching staff, es que de alguna manera sean participativos, y eso es lo que hemos logrado hasta el momento. Alejandro, tú siempre has tenido confianza en lo que puede hacer Miguel Sokolovic en su carrera como técnico. Mira, sí, yo a Miguel lo conozco ya hace un par de años, obviamente lo vi pichando, me enfrenté a él cuando él era novato, y ahora lo conozco en esta faceta de técnico, y desde el primer día le vi las cualidades de que no tiene techo. Es una persona que tiene todos los ingredientes para poder triunfar en su carrera como lo hizo como jugador, ahora lo va a hacer como técnico. Tiene la experiencia, tiene las ganas de aprender. Y una cosa muy importante, la humildad que tiene Miguel a la hora de querer seguir aprendiendo, que es lo que de verdad hace un buen coach, un buen manager, y en realidad un buen profesional. Es la importancia que tiene él de estar abierto a cualquier cosa. La jerarquía, lo que pueda aportar él, y sin embargo hay personas que se retiran, y ojo, en algún momento yo también lo pensé, que al retirarte, al tener una carrera exitosa, ya automáticamente vas a ser un gerente de un equipo, vas a ser un manager de un equipo, ¿no? Este lado de cuando te retiras es diferente. Entonces él estaba, lo que yo le veo a él es la humildad del seguir aprendiendo y empezar de cero como lo hizo. Él empezó en la liga dominicana, ahora está en la liga de la FCL aquí en Estados Unidos, y ha ido creciendo poco a poco. Y de hecho, mira, una persona como Miguel te puede decir, mira, yo voy a ser pitching coach de Magallanes, porque yo tengo la jerarquía, y él de una vez aceptó el rol de bullpen coach por eso mismo, por tener la oportunidad de seguir aprendiendo, por tener la oportunidad de estar al lado de pitching coaches con experiencia, como lo tenemos en el equipo, y de gente con experiencia, a pesar de que Miguel toda su carrera estuvo con Caracas, algo que ni lo pensó, ni en ningún momento dijo, lo dudó de esa oportunidad que le vamos a dar para que sea el coach de bullpen, que es un cargo súper importante a la hora de manejar el picheo. Son los que están. El coach de bullpen está más con los pitchers que el mismo pitching coach. Y es algo muy importante a la hora de tomar decisiones y a la hora de tener esa relación con el pitching coach, y especialmente con el manager.
La estructura, pasando al punto de la estructura de la importación, obviamente hay un cambio drástico, un salto importante de calidad. Vemos como algunos importados vienen de San Luis, ahí está Darwin Marrero, otros vienen o pasaron por los Rays de Tampa Bay, donde están ustedes. Yasiel Puig tal vez no, pero Yasiel Puig no necesita presentación. Háblenme un poquito de la conformación de los jugadores importados, que son jugadores que, repito, o pasaron en algún momento por Darwin Marrero o pasaron en algún momento por Alejandro Freire. ¿Quién va, vale? Bueno, si quieres tú empieza, pero eso podemos estar aquí una hora hablando de todo lo que hemos hablado tú y yo, pero te lo dejo a ti, Fede. Sí, mira, realmente nosotros analizamos fácilmente 200 importados, ¿no? Creo que, o sobre esa cifra, ¿no? Entendiendo todo lo que eran las vicisitudes que se podían presentar entre uno y otro, ¿no? Llegar a este número y tratar de buscar tener un camino armado, incluso con segundas avanzadas, era parte de un plan que se fue gestando a medida que se podían presentar situaciones como, por ejemplo, el tratar de obtener un zurdo que nos pudiese garantizar muchas cosas, que eso es lo que teníamos en el caso de Claudio. Y mucha gente puede decir, bueno, pero ¿para qué va a traer un pelotero nada más para que esté 2 o 3 semanas, ¿no? Si después se tenía que ir a Puerto Rico. La realidad es que muchos de esos innings tampoco es que se los estamos cargando a otro, ¿no? Y creo que el año pasado nosotros adolecimos un poco en cuanto a los lanzadores zurdos, ¿no? Que no, salvo el caso de Felipe, creo que tuvimos quizás una ausencia de lanzadores en el relevo que pudiese aportar. Entonces, por ahí pasaba un poco la planificación de con quiénes puedes contar en un momento determinado, quiénes quieran venir. Eso fue un elemento clave que siempre repasamos con Alejandro, con el coaching staff, con Gonzalo, con todos los que conforman el grupo de trabajo que nosotros tenemos. Y una de las cosas que siempre vinculamos es que el jugador quiera venir. Forzar la barra ante alguien que no quiera termina siendo más complejo, porque sabemos que nuestra liga es muy particular, que es exigente, que la exposición también termina siendo muy diferente a lo que puedan tejer en el caso de aquellos que están en sistema de liga menor, pero también hacer entender lo que puede ser una realidad presupuestaria económica en el caso de lo que nosotros pudiésemos ofrecer, porque hay muchos jugadores que están fuera del sistema y que tienen unas aspiraciones que pueden estar marcadas muy diferentes por otras ligas, ¿no? En las que probablemente equipos puedan tener mayor músculo financiero para ofrecerle a los jugadores foráneos. Entonces teníamos que de alguna manera, y que no se entienda mal la forma, vender un proyecto a cada uno de los que estábamos involucrados. Entender que lo que estábamos haciendo también es una plataforma para muchos de ellos. Y ciertamente con San Luis fue de muy buena forma. Darwin y Roberto Espinosa han sido unos aliados tremendos dentro de toda esta gestión. Incluso los jugadores han estado muy compenetrados. Antico está emocionado, Plisak, el caso de Taveras, que si bien no está ya con San Luis, fue dejado libre ya terminando la temporada, es otra de las recomendaciones que vino en ese punto, pero aparte lo que es la oficina de San Luis, Rob Serfolio específicamente, estuvo muy dado a que todo esto se diera, y eso es realmente positivo. En los Rays, bueno, obviamente repasamos muchos nombres, muchas opciones, habían casos que no, digamos, no tenían claridad en poder estar en actividad durante invierno por compromisos familiares, por querer descansar o por las propias limitaciones que puedan tener. Sabíamos que no íbamos a contar con un material a nivel de prospectos a full, pero también piezas que hemos observado constantemente y que pudiesen ayudar. Y después, bueno, tú mencionabas el caso, Carlos, de Yaciel, no tiene presentación o no necesita una presentación porque ya es alguien conocido en cuanto al circuito, más allá de lo que haya hecho históricamente en otras ligas. Entonces, lo que buscamos también que esas figuras de importados fuesen el complemento hacia momentos que no repitiéramos lo que pudo haber ocurrido el año pasado, ¿no? Que fue las ausencias que se tuvieron en un momento álgido de la temporada. Y queríamos que
en aquellos momentos tampoco, o iniciando la temporada, no tengamos que sobrecargar a algunos de nuestros lanzadores principalmente. Entonces, parte del plan se tejió en eso, analizando muchas aristas, compenetrados con todo el grupo, siempre también conversándolo con Eduardo, y eso, por supuesto, facilita mucho más las cosas para que el camino se tuviese esta importación que se conformó. Alejandro, te ha costado todo este proceso tomando en consideración, y como muy bien lo ha explicado Federico, tomando en consideración que aunque no está muy lejos en el tiempo, es muy distinto, por ejemplo, cuando Alejandro jugó con Magallanes, la época de oro del señor Reiner con el Magallanes y con el béisbol venezolano, a cómo estructurar hoy en día una importación. Mira, sí, y para nadie es un secreto, es secreto que el picheo es la parte fundamental y lo que todo el mundo busca en las ligas del Caribe. Y de hecho nos basamos en enfocarnos en el picheo y enfocarnos en qué podemos traer, qué podemos vender y la calidad es lo más importante porque a la hora de quién vaya a hacer el trabajo o no, es sumamente importante a la hora de escoger los importados. Ahora, abre puertas el que estos importados lleguen a Venezuela, lleguen a la liga, estén en manos de staff que está capacitado para estar con ellos, staff que tienen un plan serio y eso abre muchas puertas a los demás importados. Ojo, Tampa es una organización que tampoco es un secreto para nadie, que es muy celosa con los pitchers. Es una organización que tiene muchas restricciones en esa parte y es donde los que nos hemos basado en todos estos años que hemos estado aquí. Y no los culpo. Mira, ya el béisbol ha cambiado mucho. En la parte de los innings lanzados por los pitchers es sumamente importante a la hora de que los brazos perduren en el tiempo. Y es algo que no es fácil. Toma muchas conversaciones, toma mucha confianza por parte del jugador. Ahora los jugadores todos, cada uno desde que están en la rookie tienen agente. Entonces hay muchos que no entienden esa parte, hay otros que prefieren estar en un facility. Son muchas cosas, Carlos, que no entienden el beneficio que les da a ellos poder jugar en invierno. Yo conversaba, mira, hace como 3 años, yo tuve una conversación con Stephen Vogt, el manager de Cleveland. Y él me decía, mira Alejandro, a mí me cambió la vida, la forma de pensar cuando yo fui a jugar con el Caracas. Eso fue me abrió las puertas y yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a jugar invierno. Él estaba en un momento de su carrera que no sabía hacia dónde iba a agarrar y eso le abrió las puertas a él y lo enseñó a terminar de ser quien fue. Y él me lo dijo sinceramente, sin ningún tipo entonces, eso es lo que le vendemos nosotros a los jugadores, es eso. No hace falta, imagínate, antes todo el mundo quería ir a invierno, antes todo el mundo quería jugar en invierno, ahora hay que vender el que invierno te va a ayudar en tu carrera y de qué forma te puede ayudar a esos prospectos que terminen de explotar. Y especialmente en unas ligas como la de nosotros, que hay tanto, es una vitrina inmensa, ¿no? Mira, y eso que tú nombras es importante y yo creo que eso, no sé si, al menos en el Magallanes, que es el tema que ocupa este programa, Magallanes lleva 3 días de práctica y yo estoy feliz y además asombrado y además sorprendido en algunos casos de la cantidad de peloteros que ya se han reportado al campo de entrenamientos del Magallanes. Por ejemplo, llegó Junior Guerra, que acaba de tirar 105 innings en el béisbol mexicano. Llegó Swissberg, que fue tal vez el pelotero joven más importante del Magallanes la temporada anterior. Y hay otros prospectos que incluso ya están con el equipo de los Navegantes del Magallanes y yo creo que por la misma vía van los otros equipos. Así que tal vez aquello de que la liga empieza floja, me da la impresión de que este año no, tal vez no sea así. Y yo tomo la palabra en esto porque creo que para mí no hay liga floja, no hay equipo flojo. Yo creo que hay que comenzar desde el primer día a tener una estructura como la ha venido orquestando Federico, de varias avanzadas, un plan en marcha. Y creo que cada juego es importante. Cada juego es importante. La liga empiece floja o no empiece floja. Y como dices tú, Carlos, se ve que la liga en todos los equipos hay otro ambiente este año, el cual va a ser más competitiva que antes.
Y retomando un poco lo de la pregunta anterior con el señor Andrés Reiner, yo le digo señor siempre y siempre le diré señor. Aunque era como mi papá, siempre le diré señor. Eh, Creo que la relación que estamos buscando tener con la organización de Tampa es muy importante. Es muy importante porque es una organización que, como bien todo el mundo sabe, está cambiando de dueño. El dueño era una persona que no tengo palabras para decir esta persona. Durante 15 años estuve con ellos y están cambiando de dueño en este momento, pero la gerencia también puede haber algún tipo de cambios que vienen en algún momento. Pero el actual Farm Director, el actual, toda esa parte de ligas menores está totalmente consciente de que el invierno es una plataforma para desarrollar a nuestros peloteros. Así que la confianza de tener en un equipo, una organización como Magallanes, que puede ayudarnos a nosotros a establecer nuestros peloteros y a que tengan una vitrina y un desarrollo, va a ser muy importante en años venideros. Federico, te quería preguntar por algunos peloteros importantes, por supuesto, del equipo. Yo te confieso, Federico, y te confieso, Alejandro, que cuando yo vi el anuncio de Antico dije, ay, Carlos Rodríguez, porque tiene características muy similares a Carlos Rodríguez. Entonces te quiero preguntar por Carlos Rodríguez si va a llegar un poco más tarde este año, porque Magallanes tiene muchísimo talento, pero yo sigo pensando que ese muchacho es el alma del Magallanes. Sí. Sí, no, con Carlos nunca estuvo en duda su participación. Eh, Hace un mes aproximadamente, una salida que tuvo un doble juego José Suárez, fuimos precisamente a Gwinnett y bueno, ese día estábamos conversando justo Alejandro porque pasó una situación, ese juego era con Durant, y pasó una situación que después hablamos con Gil Reyes y repasando de aquel bateador que terminó sobrepasando al corredor que estaba en primera. Bueno, me desvié un poco de la pregunta, pero acordándome un poco de ese momento. Y ese día, justo Carlos, me decía, oye, quiero tomarme unas semanas. No está hablando de algo tan extenso, pero sí tomarse como una especie de desconexión de lo que termine la temporada, tomarse unos días. Él sintió que terminar la temporada acá en Venezuela a finales de enero y luego ir al sprint training tuvo muy poco margen de maniobra. También una de las cosas que hemos cuidado y hemos conversado con la mayoría de los que se involucran, que es pedirle, cuando ya se sientan a plenitud, digamos, que hayan compartido con su familia, que puedan entregarse al 100% para sumarse a la institución, eso es lo que queremos, para que puedan estar ya plenamente enfocados en Magallanes y que no haya, bueno, mira, yo me tuve que sumar muy rápido por la necesidad que tenía el equipo. No, así de alguna manera la planificación de nosotros terminaría siendo un poco más simple, ¿no? Y en el caso de lo de Antico, siempre sabíamos que era bueno tener, digamos, una alternativa que fuese sólida, porque estas cosas ocurren. Fíjate el caso de Gabriel Rincón, obtenemos el permiso de los Phillies, iba a ser un debut muy importante para nosotros, pero Gabriel también ya tenía sus compromisos familiares y terminó imposibilitando el que se pudiese unir. Después, Jorge Burgos, que era uno de los que estaba llamado también para estar en las primeras de cambio, terminó lesionado. Entonces, cuando uno empieza a hacer el balance de todos los elementos, y más allá de que habíamos traído a Ángel Reyes, creíamos que teníamos que tener al menos un outfielder, porque en el infielder quizás ya estábamos más cubiertos. Pero lo de Carlos, no hay una fecha fija establecida para su incorporación, pero no va a ser más allá tampoco, digamos, pensando nada más de que sea en diciembre, al menos que haya un cambio sustancial, pero lo que dijimos con Carlos y conversando es que cuando se una pueda estar hasta el final. Y en el caso de Nelson Rada es otra pieza que también añade cosas importantes. Honestamente no veíamos con claridad una posibilidad de participación de Rada. Nos cayó de muy buena forma que esto se diera. Y es muy probable que él ya a final de octubre esté incorporándose y pueda estar al menos un mes. Vamos a ver si después pueda extenderse más, pero creo que va a ser un lujo también ver a un jugador de las características de Nelson Rada en esta liga. Les voy a pedir una pausa para hacer algún ajuste por acá. Estamos, mis amigos, en la primera entrega de la Hora Magallanera, temporada 2025-2026, en su 30 aniversario. Federico Rojas y Alejandro Freire. Qué lujo para hacer el primer capítulo. En un minutico continuamos.
Bueno, continuamos amigos con la hora magallanera, primera entrega en su 30 aniversario, temporada 2025-2026. También hubo, Alejandro y Federico, una serie de movimientos importantes dentro del equipo del Magallanes, la llegada, por ejemplo, de Ángel Reyes, la llegada de Odor, hablando de dos bateadores, y una llegada que puede terminar siendo clave incluso en el avanzar del Magallanes en toda la temporada, como es José Suárez. Háblenme un poquito de esas nuevas adquisiciones del Magallanes, en el caso de Odor y de Reyes, lo que ustedes le dicen el Park Factor. Yo creo que lo favorece abiertamente a ambos. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que parte de lo que queríamos aprovechar, explotar el potencial como estadio que tiene para los bateadores el José Bernardo Pérez, que para nadie es un secreto y que de verdad se ha convertido en un epicentro para buenos bateadores, ¿no? Creo que los lanzadores tienen que batallar. Quizás no es tan complicado para los lanzadores como Puerto La Cruz, ¿no? Pero creemos que en el caso de Reyes y de Odor, que han sido peloteros que, ojo, muchas veces se piensa de que Odor ya está en una etapa final de su carrera. Estamos hablando de peloteros que recién pasan los 30 años de edad y lo propio el caso de Ángel Reyes y consideramos cuando estábamos analizando todo lo que era la posibilidad de unir a ambos en una transacción con las Águilas del Zulia, el traernos a esos dos, sabía que nos iba a fortalecer mucho la zona medular, que iba a complementar de muy buena forma lo que había sido el rendimiento de Renato Núñez el año pasado, ¿no? Y creo que también nos hacía falta esa figura de bate zurdo en el caso de Rune Odor, con su experiencia, con su apego también al Magallanes, porque creo que eso es otro de los factores que bien mencionamos en el primer bloque y que siempre estuvimos buscando con quienes estuviesen integrándose al plantel. Y sin duda alguna que creo que van a dar mucho de qué hablar. Ángel viene en una muy buena temporada en el béisbol mexicano, 31 cuadrangulares, está en muy buena forma, incorporado desde el primer día con nosotros. El caso de Rune ya está pronto también a sumarse, está comprometido, está con ganas de aportar muchas cosas, que sin duda alguna eso que tú mencionabas, el Par Factor va a incidir, va a ayudar mucho para sacarle mucho más provecho que lo que podían hacer ellos en el Luis Aparicio el Grande. En el caso de José Suárez, fue un movimiento que habían dos factores, ¿no? Uno, esa transacción que se hizo por Ian Anderson, que llega a los Bravos de Atlanta. Eduardo allí nos habla de muy buena forma de Suárez. También el estatus contractual de él posterior a esta temporada daban visos de que podía ser un lanzador que pudiese estar sin problemas con nosotros. Y en el caso de Suárez, ya garantizar desde el momento que se hiciera en una alta probabilidad de que estuviese. Eso obviamente fue el primer cambio que hicimos, un cambio que involucró a 5 lanzadores y que fíjate que probablemente de esos 5 lanzadores terminen lanzando 2 nada más, ¿no? Porque el éxito de Bazardo ha sido avasallante, una gran temporada, ha sido uno de los pitchers clave en el bullpen de los Mariners y quizás no habiendo hecho esa transacción tampoco hubiésemos contado con esa posibilidad. Ojo, pueden ocurrir muchas cosas y ya eso es otro escenario de otro equipo, pero con Suárez el camino también se dio para que no estuviese cargado de inning, tuvo gran parte de su temporada en Gwinnett también. Suárez terminó de buena forma con el equipo grande y nos garantizó ya de estar con nosotros a partir del 15 de noviembre. Él ya en Venezuela, pero bajo la misma dinámica de lo que mencionábamos, que tuviese su esparcimiento con su familia, compartiera el tiempo necesario y ya cuando estuviese a punto poder sumarse con nosotros. Háblenme del shortstop. ¿Cómo vislumbran el shortstop para esta temporada? Mira, en ese caso, Tucupita va a tener un rol clave. Viene de una buena temporada en Liga Mayor, pero el caso de Tucupita es clave. Compararlo con el año pasado quizás no es lo más justo, ¿no? Porque también había pasado un largo trecho sin tener mucha actividad. Y creo que Tucupita terminó una temporada más que positiva el año pasado. Creo que llega en mucha mejor forma
para lo que es esta temporada, ya está pronto a sumarse al equipo, pero además hay algo que es clave dentro de los movimientos que se hicieron, la polivalencia de Luis Sardiñas. Salir de Peraza no era una tarea simple, además que un pelotero profesional con un make-up más que positivo, que había bateado, que había tenido también un andar muy positivo en México, pero que en el caso de Sardiñas sabíamos que podía tener esa polivalencia. Además que tienes otros elementos que puedan ayudar. José Gómez fue un infield que aportó mucho, invaluable, ¿no? Todo lo que hizo. Impresionante. Y cuando tú reúnes todos esos aspectos, consideramos que hay una profundidad importante. Incluso hay jugadores jóvenes que, no, digamos, no tenemos las posibilidades, a pesar de la proyección que tienen, no vemos tan claro que puedan estar ya para un momento dado desde el primer día. Y eso también nos permitió esa profundidad en esas posiciones, también salir de otros jugadores, como el caso de Iverson Arteaga, que en su momento tuvo una gran proyección con los Gigantes de San Francisco, y fue uno de los que estuvo involucrado en esa transacción con las Águilas del Zulia. Pero a nivel de shortstop, creo que esos son, digamos, los puntos claves que tenemos en cuanto a lo que puede hacer Tucupita y también Luis Sardiñas. Tanto a ti, Federico, como a ti, Alejandro, ¿qué peloteros jóvenes les entusiasma y piensan que puedan tener algún impacto tipo Swissberg en la temporada que viene? Ale, te toca. Bueno, mira, de verdad, en realidad, la parte de los peloteros jóvenes, yo creo que hay un lanzador de Tampa eh, que él pinta muy bien, Campos. Es un muchacho que va a estar desde el primer día. Pudimos conseguir el permiso que él estuviese desde el primer día con nosotros y tratar de darle el mayor protagonismo que podamos para que nos ayude desde el día uno. Creo que en la parte de picheo, para mí, uno de los peloteros jóvenes que más me llama la atención por ser de Tampa también es Campos. Fede, tú puedes. Sí, sí, no, es que es cierto. Y ya en las primeras de cambio se va viendo eso. El coaching staff ya empieza a verlo como alguien para tomar en consideración. Alejandro siempre nos hizo hincapié su capacidad guerrero, competidor, lanza muchos strikes y es alguien a seguir, a tomar en cuenta. Hay muchos nombres que tenemos y que se han sumado desde el vamos. Una de las cosas que quisimos, Carlos, es que en estas primeras de cambio tuviésemos muchos jugadores que a lo mejor no van a terminar haciendo el equipo, pero que tuviesen ese primer bocado de poder estar con la organización. Muchas veces se vinculan con el Magallanes o con la institución que sea y quizás los muchachos nos terminamos acordando un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ya que ellos vayan teniendo ese primer bocado, que vayan teniendo ese primer acercamiento, yo creo que es importante. Nombres hay muchísimos. Hemos intentado tratar de contar con la mayoría de ellos. Creo que Saúl García es un lanzador a seguir. Viene una buena temporada con la organización de los Mets. Estuvo como cerrador en su momento en High A, terminó en Doble A. Es un nombre para destacar. Hubo muchos que tuvieron éxito importante, el caso de Franco, el caso de Olivares, el caso de Montero, ninguno de ellos pudo recibir permiso, ni el propio Argenis Cayama, pero hay otros nombres que hay que tomar en consideración, el caso de Alexis Hernández de los Blue Jays, un jardinero que hay que tener también en consideración y que quizás en las primeras de cambio pudiese ser de esos nombres que puedan estar allí. Hay un montón de receptores, Brian Betancourt, Pablo Aliendo ya había hecho su estreno previamente. Entonces yo creo que hay una camada bien interesante que va a poder aportar cosas para esta temporada y que obviamente van a aprender también del grupo porque hay un núcleo de veteranos bastante destacado. Juan Amarante es otro de los lanzadores que va a estar. Muchos de ellos han tenido paso en clase A media, han tenido paso en rookie, quizás los que hayan más avanzado que estén en doble A, como el caso de Chirino y de Saúl García, pero que creo que van a tener una experiencia muy importante durante esta temporada.
Mira, Carlos, y lo importante de eso de que a ti te va a gustar porque me recuerda a la época de cuando nosotros estábamos empezando. Alexander Campos es una de esas personas que es un jugador que no es un super prospecto, pero a la vez es un jugador que competitivo, como es el Federico Guerrero, lanza muchos strikes y es una mezcla de lo que se tiene que utilizar. Y bueno, ya eso queda de parte del cuerpo técnico, cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo y el saber mezclar la veteranía con los jugadores jóvenes y llevar ese bullpen y ese cuerpo de picheo desde el primer día, el medio y estructurarlos para que estén listos y frescos para el final. Creo que eso se basa y de saber mezclar los jóvenes con los peloteros de experiencia y esta puede ser una gran sorpresa para el equipo de Magallanes en las primeras de cambio. El bullpen del Magallanes la temporada anterior tenía unos nombres, era un bullpen de lujo. En la práctica no fue así. Por ejemplo, yo estoy feliz de ver a Henderson Franco desde el primer día con el equipo, porque ese es uno de los caballos del Magallanes en el bullpen. No le fue bien y se nota que viene a demostrar el verdadero Henderson Franco. Hay nombres como Wilkin, como Felipe Rivero, en fin, hay bastante material en el bullpen del Magallanes, pero quería preguntar por tres nombres específicos, si Magallanes puede contar con José Ruiz, si Magallanes va a poder contar con José Castillo, y si Brian Mata, que terminó tan bien la temporada con Magallanes, va a tener el doble rol, si va a dar el salto definitivo a la rotación, si me pueden hablar un poquito de ese aspecto que es el béisbol de hoy en día es bullpen. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y creo que eso fue uno de los aspectos que la Junta Directiva nos hizo hincapié también, Héctor, cuando empezamos este andar de lo que había ocurrido en enero, ¿no? Que allí las ausencias en el bullpen terminaron pesando. Y fíjate que había una estadística que yo le comentaba a Alejandro cuando analizamos lo que había sido la temporada previa. El equipo pasó de promediar 16 picheos por inning a pasar a 20 picheos por inning. Y eso te hablo precisamente de cómo trascendió a un momento de tensión el largo uso y la menor efectividad de los lanzadores, la sobrecarga que tuvieron en algunos casos y obviamente hay muchas cosas que no terminamos controlando del todo de lo que pueda ocurrir en una etapa como esa de la temporada. Pero lo que quisimos fue garantizar de alguna manera el mayor material posible para un bullpen que pudiese aportar. Me puede decir, bueno, pero es que cambiaron varios relevistas y ciertamente salimos de nombres que para nosotros de alguna manera podían representar profundidad en el bullpen. Pero es que Magallanes tiene tanta profundidad en su cuerpo de relevista, porque tú bien hablabas lo de Franco. Franco estaba llamado para sumarse a partir de noviembre. Ocurrió lo de Taiwán cuando lo dejan libre ya terminando el mes de julio y ahí tuvimos conversación con Henderson y me dijo, voy a estar en el primer día y yo, bienvenido. Y eso que tú mencionas, más allá de lo deportivo, Henderson es un líder dentro del grupo. Tiene un compromiso tremendo y yo creo que él va también a sacarse un poco la espinita de lo que fue en la temporada regular pasada. Creo que Franco, teniendo Vizcaya, hemos tenido bastante conversación, incluso lo llegamos a visitar estando allá con los Tecos en Laredo, siempre ha estado comprometido, Felipe desde el primer día, Wilkin apenas acaba de terminar los playoffs de AAA, afortunadamente está sano, él pasó un lapso como de 2 meses aproximadamente de que estuvo fuera y Wilkin es otro de los que va a aportar muchísimo. Pero aparte entendíamos también que en la importación necesitábamos esos brazos que pudiesen complementar, esos brazos que pudiesen ayudar en la zona media, ¿no? En circunstancias que a lo mejor el abridores puedan llegar hasta cierto momento y lo que queríamos también es que cualquiera que pueda sumarse allí pudiese aportar. Luar Arias se va a sumar y va a hacer su estreno también con la nave. Este año debutó en Grandes Ligas, tuvo dos momentos de la temporada que fueron incluso difíciles, ¿no? Porque llega a Grandes Ligas, luego pasa de AAA, incluso lo bajan a AA y va después a la Dead List y después recupera todo su camino y regresa a Grandes Ligas. Creo que van a ser lanzadores de mucha importancia. Lamentablemente ocurrió lo de Tinoco, que teníamos un plan que se iba a sumar desde el 1 de diciembre hasta el final de la temporada,
Él no había tenido la oportunidad de estar, digamos, hasta una parte final de temporada y precisamente en julio a finales habíamos conversado para eso y a la semana ocurrió la lamentable noticia. Con el caso de lo que preguntas de Ruiz y de Castillo, sus posibilidades son bastante altas de que puedan estar, aún no con una oficialización, pero son bastante altas las posibilidades que ellos puedan aportar este año para Magallanes. Siempre en este tipo de programa hay que preguntar por las máximas figuras del equipo. Esos peloteros que por su jerarquía y por todo lo que han ganado como peloteros es complicado que vengan, como Arraez y Altuve. No sé si nos quiere decir algo al respecto, pero yo en este punto te quiero preguntar específicamente por Wilmer Flores, porque me da la impresión de que pudiera estar en un buen momento como para regresar al Magallanes en esta temporada. Bueno, Wilmer ¿de Jesús o Wilmer Los Mayor? dos, háblame de los Los dos, dos, háblame de ok. los dos. Bueno, el caso de Wilmer de Jesús, lamentablemente no pudo cerrar toda la temporada con Detroit. Él regresó luego de la lesión. Las puertas evidentemente están abiertas. Él es una persona muy introvertida, pero muy respetuosa. Y le hicimos saber que independientemente de si pueda o no pueda lanzar, es completamente bienvenido para venir acá con el Magallanes. Bien te mencionaba también el primo de ellos, Saúl García, que va a estar esta temporada con nosotros. Y Wilmer Flores, el mayor, él sí nos hizo saber que, bueno, está en un momento importante de lo que es trascendental en su carrera y nos dijo que lo primero que quiere es asegurar lo que pueda acontecer para la próxima Es alguien, temporada. Exactamente. Entonces, hay que esperar a ver qué ocurra en cuanto a su contrato para el año que viene y a partir de ahí ver si es real una posibilidad o no que pueda estar Wilmer. Ha sido muy respetuoso y fue clave, Carlos, disculpa que te interrumpa, fue clave también en la traída de Tairo, porque parte de eso, y son muy buenos compañeros, son muy buenos amigos y en eso también Wilmer fue copartícipe. Entonces, habla también de ese compromiso que tiene con la institución y que nosotros entendemos, por supuesto, en el estatus que está en este momento. no, te quería preguntar precisamente por Tairo, Federico. Bueno, el caso de Tairo está muy emocionado, ¿no? Con Tairo constantemente hemos hablado, él se dice, mira, yo soy magallanero, el propio caso de lo que ocurrió con José Suárez, ¿no? Se siente muy identificado con el equipo. Él ciertamente tiene ciertos aspectos que resolver en cuanto a también su futuro, pero quizás pueda que haya un poquito más de certeza que en caso de lo de Wilber. Y el plan que se ha manejado es para sumarse lo que sería a finales de noviembre. No está puesto en piedra, no es que sea oficial o haya un momento, pero hay una muy alta posibilidad de que esté sumándose en esa fecha Tairo Pratt. Alejandro, sé que tienes un proyecto que te ilusiona mucho. Danos esa primicia en la hora magallanera. Bueno, mira, Carlos, creo que es algo que nosotros, yo lo viví mucho en mi época de jugador y lo viví después como técnico en la academia, es la vieja liga paralela, ¿no? Que eso es es un plus para todo el mundo. Es la liga en la cual los equipos, la reserva de los equipos de invierno pueden jugar, pueden mantenerse a tono, los importados pueden llegar, pueden mantenerse a tono. Una liga que no tiene valor de estadístico, simplemente que se va a utilizar este año. Tenemos pensado con los prospectos de Tampa, que están en Venezuela, y Magallanes, posiblemente algunos jugadores de los Tigres, poder hacer dos juegos a la semana para así mantener a los jugadores en play y para así desarrollar a los jugadores jóvenes y mantener activos a los jugadores de reserva del equipo para que con cualquier circunstancia suceda algo y estarán listos para jugar. Creo que es muy importante que se siga fomentando esto en el país. Sé que hay muchas restricciones, muchas academias no están, los equipos recortando costos, pero a la final es algo que va a ser muy importante. Eso, aunque sea dos juegos a la semana, que van a ser, uno puede ser en la academia de nosotros, todavía no tenemos dónde van a ser también en José Bernardo, y poder seguir que ellos puedan estar en ese tipo poniéndose a tono. Y tiene que ver, Alejandro, con los prospectos de Tampa y con peloteros del Magallanes y de los Tigres, que por ejemplo
no estén en el roster de la semana o estén llegando para ponerse en forma, ¿correcto? Exactamente, posiblemente peloteros importados que estén llegando van a estar una semana antes allí poniéndose en forma y tú lo dijiste perfectamente, los jugadores de Tampa que no tienen equipo de invierno o que no están en ningún equipo de invierno, que tienen que trabajar algo, allí van a estar jugando. Bueno, una última, para mí es un lujo, es un honor haberlos tenido a los dos en este primer programa de los 30 años de la hora magallanera. Bueno, yo crecí con Magallanes, con el Magallanes de los 90. Alejandro me conoce, Alejandro sabe cómo miro yo al Magallanes, tú también, Federico. Y yo en uno de mis podcasts finales la temporada pasada, yo decía que ganar, perder, tener una buena temporada, tener una mala temporada, que a mí lo que más me dolía y lo que más me preocupaba de la temporada anterior, me dolió mucho ver las tribunas vacías. Sí. Eso fue lo que más me dolió a mí de todo lo que ocurrió en la temporada. Entonces a mí me gustaría un mensaje de Alejandro y un mensaje de Federico a toda la fanaticada del Magallanes. Ustedes acaban de escuchar que las cosas se están haciendo de la manera correcta, la oficina hace las cosas de la manera correcta y después vemos qué va ocurriendo en el terreno y se van haciendo los ajustes. Pero, ¿qué le dicen ustedes al fanático magallanero para que regrese a las tribunas del José Bernardo Pérez de Valencia? La fanaticada sigue intacta, es el equipo con mayor cantidad de seguidores a nivel nacional y lo vemos en todos los estadios, pero no, nos gusta ver siempre mucho público en Valencia. Mira, yo lo que voy a decir es que no hay nada más sabroso para un jugador que tener el respaldo del fanático. Y creo que el fanático de Magallanes, como dices tú, Carlos, el equipo con más fanáticos en Venezuela, y el respaldo del fanático desde el día uno siempre es muy importante, no importa quién sea el rival, porque siempre, obviamente, un Caracas Magallanes, no hay que decirle vayan al estadio. Pero el respaldo del fanático, desde que juguemos con quien juguemos, todos los juegos son iguales, todos los juegos valen igual y todos los juegos necesitamos ese respaldo del fanático para que los jugadores se sientan a gusto y obviamente que sienta el peso del ser home club. Es importante que se sienta el José Bernardo Pérez desde el día uno, ese respaldo del fanático para que todo salga como está encaminado. Creo que sin el fanático no somos nadie. Y sin el fanático que de ¿Verdad? verdad apoya al equipo en las buenas, en las malas, y a la hora de sentir no esperar hasta diciembre, hasta octubre, el día uno, el béisbol va a empezar y el béisbol en Valencia tiene que sentirse y el equipo de Magallanes tiene que implementar y seguir siendo importante la parte del home club que siempre tiene que ser como tiene que ser en Valencia. Federico, Sí, yo voy muy de la mano con lo de Alejandro, ¿no? Y hablando un poquito de lo que tú dices de los 30 años, yo crecí con ustedes, ¿no? ¿A qué me refiero? Soy magallanero desde que soy niño, ¿no? Y era de lo que escuchaba los juegos en radio. Y por eso, Carlos, siempre esa afinidad y esa capacidad que tú tienes para describir, porque hoy en día los muchachos pueden disfrutar de cualquier juego con múltiples plataformas, pero antes teníamos que esperar el juego del domingo así es. en la mañana o creo que Televen, creo que tenía sábado y domingo, a veces a las 5 de la tarde, o un Caracas Magallanes a mitad de semana. Y siempre ese hecho de la pasión es una de las cosas que hemos tenido con Magallanes, es algo que nosotros queremos que también el aficionado sienta que desde la oficina lo estamos haciendo desde ese mismo empeño. Después, obviamente, sabemos que el aficionado va a responder a los resultados y eso lo va marcando durante la temporada. Pero el principio y que se puedan contagiar de este entusiasmo, de esta pasión. A mí no me importa, mucha gente critica, no, que es que si cantan el cántico ese que parece de fútbol, a mí no me importa si lo cantan, porque lo que realmente necesitamos es que el aficionado esté conectado con el equipo. Y eso es lo que nosotros hemos querido vincular. Con las otras instituciones deportivas que tuve la dicha de poder trabajar, en el caso de Trotamundo, en el caso de Carabobo, se encontraban en un momento más o menos similar en cuanto a la afición, que se acudía, que se no acudía, y el aficionado, y sobre todo el aficionado carabobeño y el aficionado magallanero,
es muy inteligente, muy sabio. Esas son palabras que incluso te he escuchado a ti, Carlos. Y yo creo que cuando tú le retribuyes con esfuerzo, naturalmente lo van a hacer. Naturalmente van a asistir y obviamente van a exigir, porque no solamente van a asistir por ir y por tener una pasión, porque nosotros ciertamente el tema del resultado tenemos que entenderlo. Y el caso del Magallanes es una institución que tiene que estar peleando lo más arriba. Después, si se gana o se pierde en el último juego de la temporada, al menos que se pierda siendo ese el último juego de la temporada. Pero hay que buscar competir, hay que trazar objetivos que lo tenemos bien planteado. Obviamente nuestro deseo, por supuesto, es obtener el campeonato número 14, para eso estamos trabajando, pero que no nos olvidemos que tenemos que disfrutar el path, que tenemos que disfrutar el camino. Y parte de eso, para que se dé, el aficionado es fundamental, por supuesto, para nuestras aspiraciones, y no solamente el aficionado que nos respalda muchísimo en otras plazas, pero que también puedan venir para acá, para Valencia. Y siempre seguir llevando el orgullo de ser magallanero. Así mismo es. Alejandro, muchas gracias. Te quiero, hermano. Igualmente para ti, para mí un orgullo, un placer estar aquí, estar de vuelta y allá va, como dices tú cuando se da la bola. Contento, Alejandro, contento de que estés de nuevo por aquí. Yo le decía a Alejandro, no, bueno, esas palabras no se pueden decir por aquí. Una de las cosas que yo admiro de Alejandro es que es un F competidor. ¿Tú me entiendes, Federico? ¡Wow! No le gusta perder y se pone bravo y siempre va hacia adelante y siempre está buscando. Y yo creo que eso que él probablemente aprendió con la generación de los 90, bueno, lo tiene que haber puesto en esa onda. Gracias, Alejandro. Federico, muchas gracias siempre, hermano. No, gracias, Ale, gracias, Carlos, por compartir un lujo poder estar en la hora magallanera. Nos sentimos muy orgullosos de eso y, como siempre, abierto, por supuesto, para colaborar en lo que desee, Carlos. Mira, y voy a cerrar diciéndoles algo. En estos días, Federico estuvo con mi hija para un trabajo de la universidad. Y yo se lo comenté a Alejandro en estos días y te lo voy a decir a ti, Federico. Mi hija me sorprendió en estos días y honestamente casi me hace llorar porque ella entiende perfectamente lo que eso significa para mí. Mi hija llegó y me dijo: desde que empiece la temporada, yo voy a comenzar y yo voy a hacer un documental llamado Magallanes de los 90. Wow. Wow. Eso bastante. Eso hace falta, Alejandro. Por supuesto que sí. Y sabes que eso es muy importante para el fanático, para esa época dorada que vivió el equipo. Y es que Magallanes siempre ha sido una gran institución y lo seguirá siendo por el pasar de los años. Y creo que la gestión que tiene ahora la directiva lo dice. Y de ahí la importancia que el fanático siga respaldando al equipo en todo momento. Y créeme que más orgulloso que yo no está nadie de poder haber regresado y poder aportar mi granito de arena ayudando a que el equipo sea cada día mejor. Siempre hablamos, ya para cerrar un poquito de eso, ¿no? Nosotros pasamos, estos peloteros pasan, este grupo pasa, pero la institución es para siempre y por eso tenemos que quererla, tenemos que respetarla y desde cada uno, desde su lugar de trabajo, tratar de hacerlo mejor porque las cosas sean buenas para el equipo del Magallanes y para toda su legión de fanáticos. Federico, Alejandro, muchas gracias. A ti. Gran abrazo. Gracias. Bueno, mis amigos, con Alejandro Feire y Federico Rojas inauguramos esta temporada 25-26, temporada 30 de la Hora Magallanera. Seguro conversaremos con ellos próximamente. Ya lo saben, todos los días de béisbol, de lunes a domingo, después de cada encuentro, la Hora Magallanera, que es nuestra visión desde la parte alta de la tribuna, desde la caseta, y bueno, poniendo un poquito en práctica todo el tiempo que tenemos con la organización, un punto de vista que busca, como siempre, aportar hacia el fanático, explicar algunas cosas y, por supuesto, tratar de aportar. Los quiero, muchas gracias. Igual. Gracias a ti.